presentamos esta tarde dentro de nuestro ciclo Pulsos de nuestra época, que es el ciclo de conferencias organizados por el Seminario del Campo Freudiano en Valencia, junto con el Instituto Francés de Valencia, que la verdad tenemos que anunciar una mala noticia. Después de 130 años, el Instituto Francés de Valencia va a retirar su sede. Es decir, la sede que teníamos tan preciosa y tan bonita en nuestra ciudad, pues se retira. La van a retirar, pero esa pequeña oficina que va a quedar del Instituto Francés va a seguir colaborando con nosotros durante el tiempo que consideremos. Así que esta va a ser un poco una clausura porque la sede estupenda a la que teníamos acceso y hemos hecho tantas conferencias presenciales, pues va a desaparecer del mapa, a pesar de las presiones por parte de los políticos, de las cartas que hemos firmado, pero estamos en un momento donde parece ser que la cultura no es muy importante. Bien, este año, este curso, concluimos con una conferencia. Esta conferencia se inserta, es una de las series más que apunta a cuestiones candentes, a cuestiones sociales, a cuestiones políticas que afectan al ciudadano. Ya Freud, en 1920, decía: en la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social. En este sentido más lato, pero enteramente legítimo. Esta cita famosa de Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo es la que ha retomado Jacques Miller para invitarnos a un proyecto de hacer presente el psicoanálisis, no solo la clínica, sino también la psicología individual en tanto colectiva, es decir, en el campo político. Miller nos propone la refundación de la República de las Letras. Vamos a tomar en serio estas recomendaciones y esta conferencia se inserta en este sentido para recordar que el psicoanálisis no es una empresa de normalización, es una empresa de revelación, de realización de la singularidad de cada uno. Es una red, es decir, el pasaje del arco analítico al espacio público. Bien, el título de la conferencia se titula ¿Qué puede fundar, qué puede causar el deseo de familia hoy? Este hoy es muy interesante porque nos remite esta temática a la temática de People 10. People 10 es un encuentro que tenía lugar habitualmente en Bruselas. Este año será el 3 y 4 de julio, pero será vía telemática. Y el título es Querer un hijo, deseo de familia y clínica de las filiaciones. En este sentido se inserta la conferencia que va a dictar Vicente Palomera, con un tema actual muy candente y de rabiosa actualidad. Bien, ahora tengo el gusto de presentar a Vicente Palomera. Vicente Palomera Laforga es psicoanalista, AME, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente de la sección clínica de Barcelona y además tiene el grado de doctor en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París y ha sido presidente de la Federación Europea de Escuelas de Psicoanálisis durante el periodo 2007-2010. Es decir, justamente son los que van a convocar el gran encuentro, el gran congreso de People 10 en Bruselas. Bien, además fue AE durante el periodo 99-2002. Además, fue presidente de la LP durante el periodo 2002-2004. Por supuesto, es autor de múltiples artículos en Mental, en Ornicar, en Freudiana, en Guajardo, y ha escrito diferentes libros. En el 85, La personalidad. En el 2004, Posición del analista. Amor, cuerpo y locura en el 2005.
Psicosis ordinarias, 2011, y de la personalidad al nudo del síntoma. Y por último, bueno, un libro que yo creo que es un manual que se titula Pioneros de la psicosis, editado por Gredos, donde Vicente dirige la colección de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en dicha editorial, la editorial Gredos. Bueno, este último libro, nosotros también, por supuesto, pero de lo que testimonian es del deseo empedernido de Vicente por la investigación y por el gusto por tomar a los clásicos, volver sobre la clínica clásica y leerla a la luz de Freud, a la luz de Lacan. Él no usa la razón kantiana, usa la razón de Freud, es decir, el sistema. Bien, entonces, esto es una muestra del amor a la clínica y al psicoanálisis de Vicente Palmer. Este libro, bueno, nosotros por supuesto también, pero esto me parece como un manual clínico sobre la psicosis. Sin nada más que decir, le doy la palabra, vamos a estar muy atentos y las preguntas que surjan se puede pedir por el chat y además Iván va a hacer el esfuerzo de las preguntas que surjan por YouTube, intentar transmitirlas y que haya después un coloquio hasta las 9 aproximadamente. Y a las 9 vamos a intentar terminar y está muy interesante un poquito más, pero vamos a remitirnos a ese debate. Vicente, tienes la palabra. Activa tu micrófono. Buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de encontrarme con los colegas de Valencia y más allá los que puedan remitir su atención y su interés por lo que son las actividades organizadas por los miembros de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en Valencia y en unión al Instituto Francés de Valencia, que hemos escuchado la triste noticia de que va a desaparecer este foco de civilizatorio, digamos, que siempre han sido los institutos de lengua, Instituto Francés de Lengua y de Cultura. No sé si no he entendido bien, pero supongo que el instituto tendrá por vía virtual quizás una posibilidad de seguir, digamos, organizando actividades. Entiendo que no estará el edificio, pero sí está la posibilidad de una articulación, de una alianza entre el Instituto del Campo Freudiano y las actividades de la escuela con el Instituto Francés por otra vía que no sea la vía física, digamos, de presencial como hasta ahora. Bueno, Carmen ha hecho una presentación exhaustiva del, bueno, el sentido de esta conferencia está articulado plenamente con el objeto del encuentro de People 10 sobre el tema del deseo de familia, deseo de niño y todas las nuevas reconfiguraciones de las afiliaciones y las distintas modalidades que el discurso científico ha abierto de una manera, diría yo, abismal, porque se introducen nuevas variantes en lo que son las configuraciones de las formas de organización de la parentalidad, de las estructuras de parentesco, y yo voy a apoyarme con este título, Deseo de Familia. Es un título que abrocha 7 puntos, 7 apartados, que me han interesado como referencias, estos 7 apartados, como como una trenza que permita hacer un nudo para abrochar este tema tan complejo y misterioso. Hay que decir también que ya de entrada el tema de la familia cada vez se convierte en algo más misterioso. Aprovecharé también y lo de decir que se cruza aquí un interés mío muy antiguo, puesto que yo me formé en antropología social y vengo de esta formación. Durante 15 años yo daba clases en la universidad y me centraba mucho en lo que son los estudios de parentesco, las estructuras de parentesco, la familia
Y el texto de Lévi-Strauss y el de Lacan eran para mí fuentes de referencia. Cuando yo me acerco al psicoanálisis, en el año 75, Lacan, lo voy a indicar hoy en la conferencia, Lacan toma mucho interés en lo que se estaba produciendo, la crítica y la crisis que se produce en el campo de las ciencias sociales, en especial en la etnología, sobre el parentesco y el cuestionamiento del concepto de parentesco, que está en el centro mismo de este debate sobre la familia, sobre la polémica, sobre el origen y universalidad de la familia. De manera que estoy contento de poder retomar algo de mis antiguos amores, digamos, epistémicos, que están centrados en la antropología social. Deseo de familia. Entonces voy a tratar 7 puntos. El primero, señalando que ya el título mismo de deseo de familia tiene su ambigüedad. En efecto, decir deseo de familia es decir ahí que se trata de un deseo de fundar familia, de hacer familia, de causar familia, como también se dice en el título de la conferencia, o bien se trata, en este genitivo de familia, se trata de un deseo que transmite a través de sus miembros. Entonces, para empezar, decir que el término de familia es el producto de una larga historia de la humanidad. Es un significante amo, es decir, es un significante fundamental. Al haber conseguido imponerse con éxito y mostrar que los vínculos entre las mujeres y los hombres podían encontrar su fin encarnándose en el matrimonio. En este sentido, cada uno de los miembros nacidos en su seno, en el seno de esta institución, es implícitamente deseado y también convocado, llamado a perpetuar el modelo familiar, a asumirlo y a transmitirlo. Está pues a cargo de la familia transmitir un deseo y también dar respuesta a las preguntas sobre la relación adecuada entre los hombres y las mujeres. Al leer Los complejos familiares, este texto escrito en 1937 por Jacques Lacan, tenemos un efecto de despertar respecto a lo que llamamos familia. En efecto, la familia se presenta allí como algo complejo, y de hecho está implícito en el mismo título. Lacan nos introduce en un misterio, y sobre este misterio Lacan hablará hasta el final de su enseñanza. Ya en 1937 Lacan enuncia que no existe un instinto familiar natural, que no existe en la especie humana el susodicho vínculo instintivo entre la madre y el hijo. Esto anticipa que la familia es en sí misma una respuesta simbólica al hecho de que la relación hombre-mujer no pueda escribirse simbólicamente y que lo que la familia sí escribe es la relación padre-madre. No la relación hombre-mujer, sino la relación padre-madre. En efecto, la familia se apoya en la identificación. Según Freud, son las identificaciones con los padres las que constituyen el superior, es decir, las que organizan el destino del sujeto en su existencia, las que dan una dirección al deseo, un deseo sometido a la renuncia del goce. Renuncia que nombramos en el psicoanálisis como castración. La familia se define, pues, a partir de las leyes del parentesco y de la función paterna que ordena la ley del deseo. Esto es lo que Freud introdujo de un modo muy simple con el complejo de Edipo y que nos permite verificar la posición del niño en la pareja parental y lo que condiciona su elección sexuada por medio de la identificación con el padre del mismo sexo, niño o niña. En la actualidad, la familia, como sabemos, ha adquirido nuevas formas, monoparentales, homoparentales, recompuestas o reconfiguradas, etc. Los avances de la ciencia ofrecen, como dije al principio, nuevos medios para convertirse en padres, interviniendo en la fecundación, en la verificación genética, fabricando, en fin, combinaciones
inéditas. La pregunta inmediata es esta: ¿quién es el padre? ¿El progenitor o bien aquel que educa al niño? Las nociones de matrimonio y de familia, al igual que la de parentesco, son temas de debate. Mientras que muchos piensan que la familia ha entrado en una profunda crisis, otros creen que está viviendo una fase de su evolución. En nuestras sociedades es cada vez más común la vida en pareja, sin matrimonio. Sin embargo, las parejas de hecho, con funciones análogas a las del matrimonio, han ido creciendo sin parar. Además, el concepto de matrimonio se ha ampliado en nuestras sociedades y progresivamente en otras partes del mundo para incluir a las parejas homosexuales. Por lo tanto, solo por un abuso de los términos se puede hablar de crisis de la familia, a mi entender. Porque la familia siempre ha estado, de un modo u otro, cambiando, mutando, no por motivos contingentes o históricos, sino debido a su propia naturaleza. Segundo punto. La polémica sobre la familia y sobre su universalidad ocupó a la antropología social desde sus inicios. Recordaré que fue a la visita de las costumbres de los Nayar de Kerala, en la costa Malabar, en la India, costumbres descritas ya en 1792. Fue a la vista de estas costumbres cuando Radcliffe Brown, famoso antropólogo británico, en 1959, llegó a la conclusión, por entonces revolucionaria, de que si los informes eran exactos, la familia nuclear no estaba institucionalizada entre los Nayar y por consiguiente ya no se podía decir que fuera universal. Fue el ejemplo de los Nayar el que más contribuyó a enconar una polémica sobre la familia. Si nos atenemos a la definición más usual del matrimonio como, voy a citar, la definición canónica de ese momento, 1956. Una unión entre un hombre y una mujer, tal que los hijos que nazcan de esta mujer sean reconocidos como prole legítima de ambos cónyuges. Pues bien, si nos atenemos a esta definición, estaba claro que entre los Nayar el matrimonio no existía y la familia estaba en cuestión. Primero, porque no se produce tal unión de un hombre con una mujer, porque no hay vida en común, cohabitación, derechos ni deberes de ningún tipo que vinculen a la mujer con su marido ritual. Un marido ritual porque solo dura 3 días ese matrimonio. Ni tampoco nada que vincule a esta mujer con sus maridos visitadores, como se los conoce, que pueden serlo solo de una noche. Segundo, porque los hijos que nacen de esa mujer no son reconocidos como prole legítima de los cónyuges y pasan a ser miembros de pleno derecho del Tarabat. Tarabat es el nombre de la institución del clan de la madre. Pero con el marido ritual de esta, todo lo que se les une a estos hijos es el uso de un apelativo, Apan, y la obligación de guardar luto cuando muere. El caso de los Nayar no fue el único para el que la definición corriente de matrimonio resulta demasiado estricta. Otro famoso antropólogo y británico, Evans Pritchard, describe otra institución. Este fue un especialista que trabajó mucho en el Sudán, entre los Nuer. Evans Pritchard describe otra institución que él considera matrimonio, aunque es claro que tampoco se ajusta a la definición que acabo de dar. Entre los Nuer del Alto Nilo, una mujer puede pagar el precio de la novia que se pida por otra y así hacer de esta su mujer. El marido femenino designa entonces a un ayudante de la procreación para que tenga hijos con su esposa. Y respecto a esos hijos y a esa mujer, tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier padre y marido, incluso el de reclamar una compensación por adulterio si su mujer cohabita con cualquier hombre no designado por ella. Kathleen Gough, la antropóloga, propuso en 1974, por todos estos ejemplos,
una modificación de la definición de matrimonio que dice así, cito, matrimonio es una relación establecida entre una mujer y una o varias personas, ya no se dice marido, se dice una o varias personas, es decir, indistintamente del sexo, tal que los niños que nazcan de esa mujer tengan por su nacimiento todos los derechos comunes a los miembros normales de su sociedad o de su estado civil. Pero aunque evidentemente con esta definición de Kathleen Gaff los requisitos con que debe cumplir una institución para poder ser considerada como matrimonio quedan reducidos al mínimo, todavía podrían ser demasiados. En efecto, entre los Chukche, es un pueblo nordasiático de pescadores y pastores de renos que vive en la península de Chukots, en el mar de Bering, los chamanes o especialistas religiosos sufren alguna vez un proceso de transformación sexual que un antropólogo, etnólogo que se llama Bogoras, describió así, en un lenguaje de la época victoriana. El joven chamán abandona el comportamiento propio de su sexo biológico y adopta el de la mujer. Deja a un lado armas y lanza, el lazo con el que pastoreaba los renos, el arpón con que pescaba, y toma la aguja y la raedera. Pronto aprende a usarlas, pues los espíritus le ayudan. Pierde su voz viril y habla como las mujeres. A la vez su cuerpo cambia, si no exteriormente, sí en sus facultades. Pierde la rapidez de sus pies, su resistencia en la lucha. Su espíritu de lucha se apaga y se hace más tímido, se aficiona a los niños, se transforma en una mujer con aspecto viril. Pero el cambio más importante es precisamente su transformación sexual. El hombre blando, entre comillas, es así como los nombran en este grupo, en los Chukche, comienza a sentir emociones de mujer. Busca los favores de los hombres jóvenes que desea, entre ellos elige un amante y de paso, pasado algún tiempo, toma un esposo. La boda se celebra con el ritual de costumbre. Y debo decir, señala Bógoras, que es una unión duradera que no se deshace hasta la muerte de los cónyuges. Es verdad que no se pueden tener hijos, pero sí criar como propios los que le dé al marido alguna muchacha del grupo. Este caso, pues, parece simétrico e inverso al matrimonio de mujeres descrito por Evans Pritchard en los Nuer. Hay casos parecidos a este, como el de los Cheyennes norteamericanos, donde los hombres estaban autorizados para tener una esposa secundaria, la cual podía ser un hombre, transvestido masculino que recibía el nombre de Berdache. Bueno, la cuestión de todos estos casos, toda esta literatura, podríamos poner muchísimos más ejemplos, pero es que independientemente de las variantes de matrimonio, siempre se trata de que los hijos tengan por su nacimiento todos los derechos comunes a los miembros de su sociedad. Es decir, se trata de asignarles a todos ellos la identificación que los reconozca dentro del grupo. Una conclusión se desprende de esto. La función del matrimonio es la de efectuar una voluntad, la voluntad de asignar al hijo un haz de derechos y asegurarles una identidad y, por tanto, un lugar en la continuidad cultural del grupo social. Tercer punto. Y entramos ya en el debate que abrió Rodney Needham en 1975, sobre el cual Lacan se interesó mucho en lo que llamamos su última enseñanza. Es en 1975 donde tiene lugar, donde se publica un libro que es el resultado, son las actas de un congreso organizado por este antropólogo, que fue el introductor, por cierto, el introductor traductor de las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss, y que en estos años va a ser también un gran crítico de las estructuras universales, podríamos decir así, del parentesco de Lévi-Strauss. Rodney Needham organiza un congreso en Bristol en 1970 y el resultado de este congreso es un documento que representa, encarna el síntoma de la crisis teórica sobre el estado de investigaciones sobre el parentesco, que contraría además los conceptos de matrimonio,
de parentesco y de filiación. El título era Rethinking Kinship and Marriage, o sea, repensando el parentesco y el matrimonio. Este libro, publicado en Francia como La parenté en cuestión, es decir, como el parentesco en cuestión, cuestionando parentesco, pone a cielo abierto una crítica a los conceptos de parentesco, matrimonio, sistemas de clasificación, incesto, etc. Es decir, los conceptos son equivocados según Needham y que lo único que tienen en común todos ellos en la diversidad de casos particulares de filiación y alianza era que la humanidad, con el objetivo de ordenar las variedades de familias, dispone de recursos consistentes en explotar las posibilidades amplias de la lógica simbólica. Es decir, al ser tan variadas las formas de parentesco, hay que cuestionar el concepto como tal. Como efecto de esta polémica, Lacan llama la atención en 1975 y subrayando que, cito, la observación incontrastable de que el parentesco tiene valores diferentes en las diferentes culturas no impide la insistencia por parte de los analizantes de sus relaciones con sus parientes más próximos. Y luego añade Lacan que el hecho de que no hablen sino de eso, que los analizantes no hablen sino de los parientes más próximos, tapa todos los matices de su relación específica. En otras palabras, Lacan dice que tapa la especificidad que diferencia esa relación con sus parientes más cercanos de cualquier otra relación. Este es un punto muy sensible, muy importante. Lacan se remite en este punto a la experiencia analítica y al hecho de que los analizantes no cesan de hablar de su parentela próxima. Lo vuelve a señalar en 1975 en una conferencia en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, donde Lacan dice que el analizante habla de un modo cada vez más centrado en algo que desde siempre se opone a la polis, a saber, sobre su familia particular. La inercia, dice Lacan, que hace que un sujeto no hable sino de papá y mamá, es un asunto curioso. En suma, lo que señala Lacan es que la única familia demostrable en su existencia es siempre una familia particular, como lugar de inscripción de los orígenes de su vida en una historia y de su existencia subjetiva prendida a un otro hablante que le antecede. Esto es algo que supo captar muy bien y de un modo poético la escritora italiana Natalia Ginzburg al escribir su libro Léxico familiar, publicado por Tusquets, y que recomiendo. Es un libro que apunta precisamente a esta relación que tiene todo sujeto con la existencia subjetiva de la familia en su inconsciente. Cuarto punto. Es pues un hecho constatable que las transformaciones y cambios de los modelos familiares tradicionales nos sitúan hoy en un escenario muy diferente al modelo edípico, modelo que, como hemos dicho antes, pone en juego en la relación del deseo y de la ley a partir de la prohibición del goce. Lo que llamamos modelo edípico es esto. Esa es la razón por la cual Lacan, en una nota sobre el niño, en esta nota sobre el niño que escribió, dice que, cito, la voy a leer despacio porque es muy interesante y compleja también. La función de residuo que sostiene la familia conyugal, esta familia sobre la que Lacan habló tanto tomándolo, es el término de familia conyugal, lo toma de Durkheim en 1937, la función de residuo que sostiene la familia conyugal, dice Lacan, en la evolución de las sociedades, pone de relieve lo irreductible de una transmisión diferente de la vida, según las satisfacciones de sus necesidades, pero que conlleva una constitución subjetiva, lo que implica la relación con un deseo que no sea anónimo. Bueno, esta es la suerte de frases de Lacan que conviene detenerse, descomponerla con todos sus aspectos. Lo inédito de esta nota
es que Lacan habla primero de la familia conyugal, o podríamos decir la familia nuclear, como un residuo que sostiene, esta familia conyugal es sostenida por un residuo, es decir, como un resto inasimilable, porque en ello se da cuerpo, dice Lacan, a lo irreductible de la llamada transmisión. Y en segundo lugar dice que esta relación interior, ¿no? Conyugal, con lo no anónimo, dice que Lacan articula la particularización de las funciones de la madre y del padre. Fijémonos que Lacan señalará, habla de la función de la madre que provee los cuidados. Cito Lacan en la nota, dice, la función de la madre que provee los cuidados, cito, asignados por un interés particularizado, así sea por la vía de sus propias carencias. Fin de cita. Esta función de la madre se articula con la función del padre, cito, vector de una encarnación de la ley en el deseo, fin de cita. La familia es, pues, dice Lacan, un hecho de lenguaje, al no estar constituida en un saber natural. Los humanos inventan modos inéditos de relación, articulados en esta función de la madre y esta función del padre. Lacan nos lleva, pues, a la cuestión de saber, en esa nota, ¿qué queda hoy de la metáfora paterna? En un mundo donde el imperio del goce no favorece la implicación en el otro, en el gran otro, y que por el contrario lleva más bien a poner en juego el goce pulsional. Sabemos que lo que queda hoy, esto que Lacan llama el residuo, no es sino la relación de pareja, basada hoy en la libertad del goce, en el encuentro de dos modos de gozar que pueden alcanzar eventualmente la dignidad del amor. Todo ello ha dado lugar a una gran variedad, también a una mayor inseguridad, pero quizás también a una mayor autenticidad que el matrimonio basado en la tradición, en las alianzas y la transmisión de un patrimonio como en las sociedades tradicionales ocurre. Hoy, cada vez más, la satisfacción del goce es lo que ahora decide la duración de la pareja y de la familia. Dos modos de goce sostenidos por dos seres hablantes que han acordado emparejarse durante un tiempo. He de recordar, como todos sabéis, que Lacan había introducido en los años 50 la metáfora paterna como una escritura del modo de relación simbólica establecida entre la ley del padre y el deseo de la madre. Hay que decir que él mismo aclaró siempre que dicho orden simbólico no era una norma y que cada sujeto se inscribía en él de un modo singular. Por ejemplo, en el seminario 5, Lacan, sobre las formaciones del inconsciente, Lacan defendió la idea nueva en ese momento, en el momento de pronunciarla, de que la carencia paterna no estaba directamente ligada a la ausencia de la persona del padre. Es decir, que el Edipo puede de facto constituirse sin la persona del padre. Decir, pues, que el padre es una metáfora significa que el padre es una función. Ahora bien, a medida que avanza en su enseñanza, lo sabemos, el último Lacan disocia aún más la función paterna de la persona del padre y hace del nombre del padre una nominación, un nombre, de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. Es decir, si el padre es una función simbólica, también es una función que actúa sobre lo real, en particular sobre lo real del sexo, como vamos a ver enseguida, en un párrafo muy enigmático y chocante que Lacan va a pronunciar y que va a ser objeto de mucha discusión. El padre, insisto, el padre es una función simbólica, pero también es una función que actúa sobre lo real, es decir, que actúa sobre lo real del sexo, orientando la posición sexual del sujeto, masculino o femenino. ¿De acuerdo? Señala Lacan, el padre es una función, pero esta función debe estar encarnada por alguien, por una existencia. Y esta función no se refiere obligatoriamente al padre y a la madre biológicos. Esta cuestión es crucial en nuestro mundo actual, en un momento en que la ciencia autoriza cada vez más a disociar la parentalidad del nacimiento biológico. Lacan ya había tratado este problema distinguiendo el padre real, el padre simbólico y el padre imaginario.
ya desde el seminario 4. Estas tres funciones no conciernen sistemáticamente al mismo individuo, y hoy son pocos los que confunden las funciones maternas y paternas con el padre y la madre biológicos. Dichas funciones son ejercidas por otras figuras y no están fijadas de una vez por todas por la misma persona, o incluso se las conoce como padres sociales. Quinto punto, la homoparentalidad, la llamada homoparentalidad, el matrimonio homosexual, nos lleva hoy a un nuevo escenario y por tanto a un nuevo rumbo en la familia. La función materna no es ya forzosamente atribuida a la mujer y la función paterna al hombre. No solo la parentalidad está disociada de lo biológico para al menos uno de los padres, sino que hay que distinguir además entre diferencia de sexos y parentalidad. La pregunta es, ¿la función materna debe ser llevada obligatoriamente por una mujer y la paterna obligatoriamente por un hombre? Las fórmulas de la sexuación que Lacan inscribe en el año 1972 en el seminario 20, seminario ya titulado Aún, Encore, iba a poner en ese seminario Lacan en cuestión varios a priori, mostrando que un hombre biológico puede inscribirse en el plano del deseo y del goce del lado femenino y que una mujer podía inscribirse en la pantalla de la sexuación del lado masculino. Lacan marca, por tanto, ya en ese momento una distinción entre sexo anatómico y posición sexuada. La cuestión que por tanto se planteaba es saber si se puede dar un paso más. En efecto, ¿se puede distinguir el sexo biológico y la función parental? En otras palabras, la pregunta es, ¿acaso la metáfora paterna, la relación del deseo con la ley, puede funcionar cuando la repartición padre-madre no coincide con la repartición hombre-mujer? Las estadísticas sobre familias homoparentales que siguen el modelo edípico nos indican que es así, aunque solo fuera porque el sujeto encuentra las identificaciones que le son necesarias fuera de la familia. Y en este contexto, al leer una declaración de Lacan en el seminario 22, es decir, 2 años después del seminario que acabo de citar, Encore, uno tiene la impresión de dar un paso atrás respecto a lo que Lacan había declarado en el seminario 20 sobre las fórmulas de la sexuación. Se trata de un largo y complejo e impactante párrafo donde Lacan remite, chocante, digamos, no impactante, chocante, remite la pareja madre-padre al goce en juego en el encuentro sexual. En efecto, Lacan afirma, lo recuerda esto Miller en varias ocasiones que citaré más adelante, pero Lacan afirma que la función paterna está únicamente referida al lazo sexual entre el hombre y la mujer. En otras palabras, lo resumo así, no hay otra garantía de padre que hacer un niño a una mujer que causa su deseo. Sí, se puede llegar lejos diciendo que se trata de la relación de la pareja, pero aquí Lacan da un paso más y la función de residuo que sostiene la familia es esta garantía del padre que hace un niño a una mujer que causa su deseo. Chocante. El rol del padre en esta frase se reduce a intervenir excepcionalmente, pero no en un sentido educativo, sino en un sentido de su rol, consistente en afirmar su versión de deseo sexuado respecto a una mujer. Dice a la mujer que causa su deseo, a una mujer que causa su deseo. Afirmar su versión de deseo sexuado respecto a una mujer. Evidentemente esto complica la idea que uno se habría hecho de la familia a partir de lo que Lacan había articulado 2 años antes por medio de las fórmulas de la sexuación, puesto que se puede ver que Lacan vuelve a poner en un primer plano el vínculo de la familia y la diferencia de los sexos. Lo que Lacan declara es algo verdaderamente sorprendente. Leamos de nuevo lo que Lacan dice. Un padre no tiene derecho al respeto, sino al amor.
más que si el dicho amor, el dicho respeto, está perversamente, y ahí Lacan hace un invento, donde juega con el equívoco francés de perversement, es decir, padre orientado, un deseo orientado perversamente, jugando con perversión y orientado hacia el padre. Es decir, el dicho respeto está perversamente orientado, es decir, hace de una mujer objeto causa de su deseo. Esta frase, curiosa, refuerza el vínculo de lo biológico y de la parentalidad, puesto que Lacan añade luego una mujer que el hombre haya conseguido para hacerle hijo. Hay que ir con cuidado, pues vemos que en la frase vemos lo que Lacan declara que es la noción fundamental de la diferencia de los sexos en un mundo que aborda cada vez más esa diferencia, recurriendo, entre otras cosas, a los avances de la ciencia que favorecen modos de evitar la castración. En este punto, para aclarar esta frase, no he encontrado nada mejor que evocar lo que en unas jornadas de la École de la Cause Freudienne en Niza, entre unas jornadas sobre los homosexuales en análisis, titulado Gays en análisis, donde Jacques-Alain Miller introduce, para mi entender, los elementos para resolver esta paradójica cita y restituirla en el registro, restituir la frase de Lacan en el registro de la dimensión edípica. Prestemos atención. Miller señala, en efecto, que el padre edípico, el padre de la referencia, digamos, freudiana, ¿no?, a la familia, al padre edípico, era solo uno de los nombres del padre, es decir, uno entre otros de los modos de saber hacer con el goce. En efecto, lo que Lacan había puesto en cuestión la norma edípica al hablar, dice Miller, de una perversión, de una padreversión, señalando al padre en tanto él se ocupa de una mujer. Voy a leer la cita de Miller completa, porque me parece que es muy luminosa. La metáfora paterna, dice Miller, el Edipo no es más que una manera, entre otras, de saber hacer con el goce. Se ha mencionado muchas veces el chiste de Lacan, la perversión, la versión del padre. Perversión. Dice Miller, el chiste. Este Witz, dice Miller, de Lacan es una burla del Edipo. Hay que entenderlo como una burla, el Edipo, dice, el Edipo clásico era lo que se oponía, dice Miller, a la perversión. Y concluye Miller, para Lacan decir perversión, padreversión, es clasificar el Edipo como una forma de perversión. De modo que Miller concluye que este es el final del privilegio que tenía el nombre del padre. El nombre del padre no es la ley, solo es un instrumento útil, pero no el único instrumento. Creo que con estas líneas, lo que Miller está señalando en la frase complicada y chocante de Lacan, es que estaba señalando lo que Lacan habría en esta frase, habría una nueva época del psicoanálisis. Habría una época que podemos calificar de época pragmática, en la que el Edipo freudiano no es más que una estructura, entre otras, una estructura que hace intervenir la figura del padre como interdictor. Una estructura que enmascara otra más profunda, que es la estructura diferenciada del goce según los sexos. Lo que está en juego entonces aquí es la imposibilidad del goce como verdad de la prohibición paterna. La imposibilidad del goce es entonces la verdad de la prohibición paterna. Y la padreversión, el chiste la perversión, reservada a la salida edípica típica, no sería sino una perversión entre otras. O sea, que la salida edípica no es sino una versión del padre, una perversión entre otras. En la actualidad vemos que hay otras formas de saber hacer con el goce, otros modos de gozar en los que apenas se pone en juego la castración. Con el tiempo se pueden abrir caminos a otras formas de paternidad que ya no responden más a la versión edípica. Me llama mucho la atención en esta frase que Lacan hable del respeto, del
del dicho respeto. Por cierto, en una época donde el respeto a los padres no es precisamente una moneda muy corriente, ¿no? Sabemos que la familia edípica no es la única estructura familiar, y comprobamos que para salir de los embrollos de lo que podríamos llamar la falta de una norma sexual, hay otros medios que no pasan por la prohibición paterna del goce. Por tanto, sexto punto, si ya no es el Edipo, el núcleo residual que sostiene la familia, la respuesta, ¿cuál es? La respuesta que se deduce del razonamiento de Lacan es simple. Ese núcleo que sostiene a la familia sigue siendo la pareja, pero a condición de que ella transmita al niño, como hemos leído antes, un deseo que no sea anónimo. El Edipo no sería sino uno de los posibles modos de realizar dicha condición, no la única. Lo importante es la transmisión al niño de un deseo que no sea anónimo. Esto lo hacen en las sociedades tradicionales, otorgando, como decíamos antes en los ejemplos que los antropólogos nos dan, de asegurar la inscripción de una identificación social al grupo de cada sujeto nacido de una de las múltiples y posibles relaciones que pueden haber entre un hombre y una mujer. Hablar, por tanto, de causar, como estamos en la que estamos situando esta conferencia, causar el deseo de familia, nos obliga de un modo directo a pasar por la chistosa invención de Lacan del término de perversión, sobre todo porque los tiempos han cambiado. En efecto, los padres y las madres ya no son como antes. Ya lo señalaba Lacan en el 75 al hablar de los padres, diciendo que hablar de los padres parece algo espontáneo en el discurso analítico. Algo parece empujar irresistiblemente a quienes se implican, dice Lacan, en un análisis, a volver sobre el modo en que el padre y la madre les ha marcado en su modo de presencia. Entre paréntesis, he recordado ahora, mientras estaba leyendo mi propio texto, que Lacan en las conferencias en Yale habla incluso no del síntoma, sino de tipos de síntoma. Habla de tipos de síntoma. Y dice que un tipo de síntoma no es sino el resultado de un tipo de padre y un tipo de madre, que no es lo mismo tener el tipo de padre que uno tiene que el tipo de padre que tiene el vecino o el tipo de madre que tiene el vecino. Muy interesante para introducirnos en esta versión de una clínica pragmática del psicoanálisis. Es decir, que más allá de los momentos anecdóticos e impactantes que un sujeto haya podido tener por las marcas que le ha dejado el modo de presencia de este tipo de madre o de este tipo de padre, lo que se vehicula en el inconsciente, se vehicula, es el modo en que se ha transmitido el saber, el goce y el objeto. Podría hacer esto en la pizarra, no tengo una pizarra aquí, pero este saber, goce y objeto A anudados en la versión que sobre el padre se transmite. Lo que se ha transmitido es una versión sobre el padre siempre, sobre un padre. ¿En qué consiste un padre? En la versión singular que un sujeto puede tener. Lacan nos aclara, al hacer la diferenciación entre padre real, imaginario y simbólico, lo que significa el efecto, la acción del padre. Ese es un término que encontramos en Freud, la Wirkung des Vaters. La Wirkung es la efectividad, la eficacia del padre, que es algo de lo que está en juego presente en la cita de Lacan sobre la perversión del padre. Hay que captar el efecto, en efecto, esta acción del padre de manera diferente dependiendo de los registros en los cuales se sitúe el padre. Entonces, para examinar lo que ocurre en el término de perversión, tendríamos que poder cernir su incidencia en cada caso cuando se produce para que el síntoma pueda constituirse. Lo que Lacan llama perversión es pues la versión que un niño puede tener de su padre, en la medida en que su deseo de hombre está ligado a una mujer, entre todas. Tenemos entonces un hombre, tenemos su deseo y tenemos una mujer que se asocia a una perversión, a una versión del padre. Hombre, deseo, su deseo y una mujer anudados por una versión. Pero ¿qué tiene, séptimo punto y último?
¿Qué tiene de perverso? Pervers, la versión, la padre versión. La idea que Lacan nos da es que lo perverso significa, ante todo, el rechazo de toda norma. Lo que dice Lacan es que la mujer hacia la que está padreversamente, perversamente orientado el deseo del padre, no es cualquier mujer. Es decir, se trata de un tipo de mujer, se trata de esta y no de otra. Esto es fundamental. En tanto, una mujer es objeto A, objeto causa del deseo de un hombre, una mujer, como objeto causa de un hombre, es ahí considerada en su singularidad de mujer, no en su particularidad. Diferenciemos estos dos términos, singular y particular. Esta distinción entre los términos particularidad y singularidad, que enfatiza Lacan, es crucial para entender este enunciado complejo propuesto por Lacan, porque la singularidad apunta a lo incomparable. La particularidad no. La particularidad indica un rasgo que comparten todos los elementos de un mismo conjunto. Por ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel o del cabello, podríamos decir así, son particularidades, es una particularidad. Es decir, todas las mujeres tienen la particularidad de tener la piel más clara, más oscura, morena, rubias, etc. Y constituyen así el conjunto de las mujeres rubias, morenas, de ojos claros u oscuros. Sin embargo, lo que causa el deseo de un hombre por una mujer entre todas no podría conformarse al rasgo, al único rasgo que polariza eventualmente su goce y que el hombre podría precisamente encontrar en otra mujer, puesto que la particularidad de todas las mujeres podía encontrarlo en otras, sean rubias, altas, bajas, etc. Morenas, en fin. Lo que hace, Lacan lo que señala es que lo que hace a una mujer deseable, a partir de este rasgo particular, a partir de un rasgo particular, no se reduce precisamente al rasgo particular. Es decir, la perversión no se deja absorber en el rasgo de perversión que un hombre podría tener siendo padre. Es decir, si la perversión sitúa el vínculo de un hombre con una mujer única, un hombre se convierte así también en único en ese punto en el que se vincula con ella, en el que se anuda a ella. En este sentido, en la perversión, en la padreversión, la singularidad del padre ante los ojos de uno de sus hijos pasa entonces por la singularidad de la mujer que él desea. Es interesante porque a partir de aquí, señores, señoras, se abre una perspectiva nueva, la perspectiva de lo que llamamos el anudamiento, que es el síntoma. Anudamiento que muestra cómo en cada situación las funciones de padre y de madre se apoyan en nuevas formas de familia, en nuevas maneras de ser padres a partir de estas modalidades de perversión de las que Lacan habla en 1975. Muy bien, gracias por su atención. Voy a terminar aquí y darles a ustedes la palabra por si quieren contribuir un poco a comentar este recorrido que han escuchado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Son 7 puntos muy bien desarrollados. Han dilucidado de alguna manera la cuestión de la perversión y sobre todo lo del deseo anónimo, que ha quedado bastante claro. Entonces, creo que lo mejor es pasar la palabra a la sala y a los que quieran intervenir por el chat. Si hay alguna pregunta, Iván, si tenemos alguna pregunta por YouTube, también podríamos empezar a formularla. En YouTube ahora mismo no hay preguntas. Tenemos una en el chat de Zoom de Fabiana. Muy bien. Fabiana, adelante. A ver, le doy paso. Puedes abrir tu micrófono, Fabiana.
bien, la había dejado escrita, pero la leo. La pregunta es si ya no es el Edipo lo que funda la familia, sino la pareja. ¿Cómo podríamos pensar la cuestión de la familia monoparental cuando la concepción es a través de la inseminación artificial o estos medios científicos? Bueno. Bien, primera cuestión entonces, el término de familia que se implanta, se desarrolla en nuestras sociedades, el término de familia conyugal. Término que emplea Durkheim y que Lacan retoma en el texto de 1937 que he citado al principio, los complejos familiares. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la familia conyugal no está acabada. Al contrario, tiene un éxito que muestra que los vínculos entre hombres y mujeres se encarnan en la institución del matrimonio. Y a pesar de, podemos decir así, de las, vamos a decir así, heridas provocadas a esta institución de la familia conyugal, todavía queda de ella la estructura que sostiene la idea de familia. O sea, que mantiene esa función que se sostiene en la pareja conyugal. He tratado de mostrar que Lacan apunta al residuo, lo que tiene la función de residuo, porque quienes en este momento más abogan por la familia conyugal, precisamente es el matrimonio homoparental. El deseo de formar familia, el matrimonio homosexual, acentúa, digamos, recupera y da fuerza a lo que llamamos familia conyugal. Las tecnologías científicas permiten, como vamos a ver, vamos a escuchar, Fabiana, vamos a escucharlo esto y lo veremos en casos, pero también en los paneles y las mesas redondas en People 10, vamos a asistir a muchas formas de reconfiguración de las familias a partir justamente de lo que la ciencia posibilita en la formación de familias monoparentales, recompuestas, reconfiguradas de todo tipo. He querido insistir en que lo que Lacan señala es que el residuo fundamental de la familia al final es la pareja que constituye el núcleo, ¿no?, de toda distinta forma de construcción de una alianza social que llamamos matrimonio, que puede tomar muchas formas, pero en realidad una forma de reconocimiento de que los hijos que surjan de esta pareja, del deseo y del amor de esta pareja, van a transmitir un deseo no anónimo. Esta es la frase que en la nota al niño Lacan pone de relieve. Se va esclareciendo entonces estas formulaciones, estos enunciados de Lacan a lo largo de su enseñanza de una manera muy interesante para poder, con los instrumentos y los conceptos de psicoanálisis, poder entender las distintas variaciones y invenciones que van a producirse, se producen ya, en el campo de las llamadas sistemas o terminologías de parentesco. Habrá que continuar en People. La familia conyugal no ha desaparecido, digo, sigue vigente, ¿no? Pero surgen otras formas, otras variantes, a partir de considerar esto que llama el núcleo residual, el resto, que es la pareja. Lo que queda es la pareja. Gracias. Tenemos una pregunta en YouTube que, si les parece, le anuncio a Vicente. Toño, desde YouTube, le pregunta que si le parece que hay alguna diferencia entre el deseo de familia y el deseo de hijo. Si es así, pueden ir por separado. ¿Y cómo puede hacer un sujeto para arreglárselas con ambos deseos? Una interesante cuestión. Yo creo que la misma pregunta ya tiene, no recuerdo el nombre de quien pregunta, ¿ha dicho era? Sí, se llama Toño. Toño, pues creo que él mismo ya, en realidad, al hacer la pregunta, me está dando la respuesta, o sea, él mismo da la respuesta, es decir, el deseo de familia se constituye precisamente a partir del deseo del hijo. O sea, hay una relación de exclusión interior, podríamos decir así,
o de inclusión interior, ¿no? Interna. Es decir, el deseo de hijo es lo que funda. Muchas veces vemos que es a partir de la existencia del hijo, a partir de los hijos, que se constituyen los matrimonios. Es decir, la constitución de muchos matrimonios registrados, digamos, civilmente, se hace después del nacimiento de uno o dos hijos. No sé si esta es la pregunta que yo he entendido que él formulaba, pero diría que esta va a ser, en realidad, las dos caras de la misma encrucijada en este momento de este encuentro de People, que nos convoca, digamos, precisamente a ver cómo ya en la antropología, siempre que se ha tratado de definir el matrimonio, los antropólogos no han podido nunca encontrar una definición del matrimonio, sino es a partir de que, pongamos por ejemplo, hay las sociedades como en la antigua Somalia, en Abisinia, hay estudios de antropólogos que muestran cómo podían haber distintas formas de matrimonio, me parece que hasta 8 o 9 formas distintas de matrimonio de un hombre según estuviera la mujer de residencia del marido, pero si tenía que viajar por funciones, por ser un funcionario, ser un soldado, etcétera, a otros lugares, podía tener otras distintas mujeres, etcétera. En definitiva, podían haber tantas formas de encuentros de un hombre con una mujer que lo único que interesaba en ese sistema de parentesco en Abisinia era justamente dar los derechos a la descendencia que resultara de las uniones distintas de un hombre con una mujer. Es decir, que al final el deseo de niño es lo que funda una teoría o unas distintas definiciones o teorías de la alianza y podríamos decir así que la filiación es lo que constituye la alianza, que el deseo de hijo es lo que da como resultado, digamos, la fortaleza de la institución de la familia, en sus distintas formas y variaciones. Sí, mientras van pensando preguntas, a mí me ha interesado mucho el punto 6, cuando introduces ese deseo que no sea anónimo, que es el que dijéramos que es la pieza lacaniana teórica para entender cualquier caso, y apuntas a esos tipos de síntomas para una clínica pragmática del psicoanálisis donde se anudan saber, goce y el objeto A en una versión singular. Si pudieras hablar un poco más de esto, que me parece que a través de estos, dijéramos, de este constructo teórico podemos pensar cualquier caso, sea del lado de la homoparentalidad o desde cualquier otro tipo de familia, en tanto que lo que tú has apuntado de una forma muy certera que se trata de la pareja. Bueno, creo que además interesante la cuestión de volver sobre esta articulación, este nudo, ¿no? Este anudamiento entre deseo, ¿no? Objeto. La cuestión es cómo eso puede servirnos a nosotros incluso para orientarnos como una brújula en la clínica, no solo la clínica discontinua de la neurosis y psicosis, sino digamos en lo que podríamos llamar la clínica borromea, ¿no? Es decir, que ya de algún modo nos ayuda a pensar, Lacan nos había ayudado a pensar la diferencia entre el registro del padre imaginario, real y simbólico, pero es que ahora añade no el padre en su función universal, porque en su definición primera y en lógica pura, el padre existe como significante, como el nombre del padre, como inscrito en el universo de lo simbólico. Pero no dice que nadie, en realidad, es el mito de Totem y Tabú, el mito del padre de la horda primitiva. Existe un padre mítico, etcétera, esa función simbólica del padre ya está inscrita en un mito. Pero ningún padre alcanza a estar en ese lugar del padre. Quiero decir que el existencial es lo que me parece que Lacan va a dar un giro, remitirnos a la existencia
no al universal del significante, sino a la materialización, la encarnación de esta función por alguien concreto. Entonces decía que en la clínica, justamente, es más operativo, sirve como instrumento, como brújula de trabajo, el tener en cuenta las características, la encarnación de esta función por un sujeto. Y no dice Lacan que sea hombre o mujer, igual que la función materna no dice que sea hombre o mujer en el sentido de la diferencia anatómica, sino aquello que venga a encarnar, ¿no?, ese deseo, y que haga en ese deseo hacia la que encarna esa función de la mujer que causa el deseo, es esa elección singular, no las características, también el rasgo, que ahí nos situaría también en lo universal, sino lo particular de la elección de alguien, y en ese sentido hay algo también de insondable en eso del goce, pero la singularidad de la elección lo que hace que esa mujer sea único y que ese padre sea único por haber elegido ese otro que encarna el objeto de su deseo. Es decir, que lo que Lacan hace un desplazamiento de lo universal a lo existencial. Deberíamos mantener presente este momento donde Lacan, a partir de la trilogía que se abre en su enseñanza con el seminario, me parece que es el 18, 19 y 20, es el momento donde está Lacan poniendo el énfasis cada vez más en la lógica, en las referencias a la lógica, cada vez menos a Freud, a los textos de Freud, solamente mantiene los mitos, lo que tiene que ver con la función simbólica, pero se refiere cada vez más a lo existencial, es decir, pasar de lo universal a lo existencial. Se apoya en la lógica para esto. Los cuantificadores lógicos, etc. ¿Qué quiere decir estas fórmulas, esta lógica? Es introducirnos en una manera de trabajar en la clínica a partir de cómo estas funciones se encarnan. Es decir, por eso pongo el énfasis en esta cita de Lacan en Yale, cuando habla de tipo de padre y tipo de madre, que es muy interesante, porque decir que el tipo de padre y tipo de madre responden justamente a lo que se precipita como un tipo de síntoma, singular también, la singularidad, y pasamos de lo particular, del rasgo particular, que puede ser universal, a lo singular, es decir, a lo existencial. ¿Vale? Que esto es lo que también podemos utilizar, servirnos en el momento de pensarlo, trabajo en la clínica y en la transmisión de los casos. Poner ese énfasis en lo particular. Perdón, no, sí. Y tenemos otra, muchas gracias. Tenemos una palabra de Concha Lechón y otra de YouTube después. Juan, sí, adelante. Sí, bueno, voy a intentar formular, os he hecho una pregunta-comentario, ¿no? Y es respecto a esta articulación que has hecho, Vicente, sobre el juicio y la perversión, que me parece realmente muy compleja, que está tomado del lado digamos, del goce. Tendré que volver a leer bien las notas de lo que has dicho, pero a mí me ha hecho recordar lo que, el sitio donde lo recuerdo es en el seminario de Jacques Alain Miller sobre las formaciones del inconsciente, que también establece esta conexión entre la función del padre, el nombre del padre y el with, ¿no? En el sentido de que el with existe, hace pasar un sentido nuevo, ¿no? Entonces se dice el padre es el padre que dice que sí al sentido nuevo del hijo, vamos a decir, de la hija, ¿no? Entonces me parecía que hay como la vía del Edipo, la vía de las identificaciones, funcionan, siguen organizando la vida, pero hay esta otra vía de lo inédito, vamos a decir, del sujeto, voy a decirlo así, que mejor si hay algo que haga función de padre que diga que sí a esta vida, ¿no? Estaba intentando pensar algo así. Gracias, Concha. Pues está muy bien que me recordaras esto y lo podía haber dicho también. Es cierto que cuando Miller dice en Niza, dice que es un chiste, es una burla, ¿no? Hablar de
perverse man, o sea, hace de eso una burla del Edipo. Es muy interesante que recuerdes que precisamente, y en esto insistió mucho en el momento de la presentación del Seminario 5, cuando se publicó, puso mucho énfasis Jacques-Alain Miller en la articulación entre la primera parte del seminario, centrado en la podríamos decir así, la transgresión que supone el neologismo, la invención de algo que no estaba inscrito, porque en realidad estamos hablando de un neologismo. Perverso man es un neologismo. Lacan se autoriza a ir en contra de la norma en este sentido y autoriza también la vía de lo que llamamos herejía, en cierto modo, es decir, aquello que no va en el sentido de la ortodoxia o de la norma. Que lo verdaderamente vivificador del nombre del Padre es cuando éste se encarna en cada sujeto, cada padre, en su versión particular de la elección del objeto que causa su deseo. Me parece que hay un desplazamiento de lo que es el grafo que utiliza para entender lo que es un chiste y cómo hay una serie de código, mensaje. ¿Qué quiere decir un chiste? Un chiste de alguna manera es algo que no estaba en el código, que produce un efecto de sorpresa, ha de pasar por la aduana y decir, bueno, admitido. Es admitido cuando el grupo, la comunidad, recibe el chiste como propio. Es decir, se necesita la parroquia, ¿no? para aceptar un chiste. Entonces, digámoslo así, que este pasaje que tú has recordado me ayuda a entender también mejor por qué Miller vuelve a hablar del chiste de Lacan, diciendo que en realidad todo padre es un chiste. Cada padre es una invención. El padre que, como tal, del que habla en Perversement, es ya de alguna manera un sujeto que construye su propio chiste y lo hace pasar en el sentido de que no lo esconde, lo muestra, porque si uno hace público el deseo por alguien, por una mujer que causa su deseo, además si lo pasa por el otro social, en cierto modo muestra su manera de arreglárselas con lo que no hay, con la falta de relación sexual. Ha inventado a alguien con el cual hace existir con su síntoma, su pareja, su partener, su síntoma, hace existir de manera viva, vivificando su síntoma, se las sabe arreglar. ¿No? Y ahí podríamos entrar entonces en todo este tipo de problemáticas que tienen que ver con la pareja conyugal, las amantes y todas estas historias donde está lo escondido, lo que se muestra, etc. Todo eso nos introduce a nosotros, me parece que el chiste que se hace público, el que pasa por la parroquia y el que no se atreve a pasar por la parroquia. Por la parroquia no en el sentido de la iglesia, sí. La parroquia en el sentido de la comunidad. Sí. Pero también la parroquia, podríamos decir así, con el equívoco de quien pasa eso por la ley. Sí. Gracias. Sí, tenemos otra pregunta que nos realizan por YouTube. Iván, si la quieres leer. Sí, efectivamente, por YouTube, bueno, tenemos como 8 o 9 preguntas más. Tenemos aquí después la de Óscar Ventura. La de Óscar, vale. Pues por YouTube, Raquel Narbona pregunta, ¿cómo puede impactar el padre hoy en día? ¿Puede ser lo más singular e incomparable frente precisamente a su caída? Pregunta. Tendría que pensar para responder un poco más. Impactar, me parece que bonita la expresión de impactar, porque ya está en Lacan en 1937. Es decir, que el padre se presenta siempre como impactando, como algo que impacta. Incluso no tengo ahora el texto en la mano, pero habla algo así como, como un relámpago, como algo que conmueve, que choca al sujeto, ¿no? El encuentro con el padre. No sé si es el término fulgor o algo así. Si alguien lo encuentra en este momento que estamos hablando, pues nos ayuda. Pero hay un impacto del padre. Ahora, la cuestión es que Lacan habla de respeto, digno de amor y de respeto.
he dicho que es un término muy curioso, pero ya Lacan cuando escribe, cuando el joven Lacan del 32, estoy asociando ahora, pero asocio con mi memoria de lo que he leído de Lacan. Lacan, en su tesis de 1932, si vosotros vais a la bibliografía, aparte de toda la literatura que él ha leído y ha estudiado sobre el tema de la psicosis, ¿no? La paranoia y la psicosis, ¿no? Hay un autor que no tiene nada que ver con estos psiquiatras, estos autores que han trabajado tanto en la clínica de la psicosis, que es Bertrand Russell. Y es curioso porque habla de, cuando cita a Bertrand Russell, se refiere al sentido de respeto. Russell habla que para que algo exista, para que algo exista, para que funcione en el... no, Bertrand Russell habla del sentimiento de respeto, que es muy anglosajón, por cierto, ¿no? Es, respeto en el sentido de las formas. Pero Lacan está hablando de que algo en la psicosis tiene que ver con que no hay un respeto a un significante. Es decir, que hay algo del orden del otro, del funcionamiento, de la imagen, de lo imaginario, de lo simbólico del otro, que no merece respeto. Incluso Lacan va a decir, en un momento determinado, cuando habla de la forpulsión del nombre del padre, habla de un rechazo de la impostura del padre. Con esto estaba un poco dando vueltas sobre el tema del impacto y de cómo esto puede incidir. El padre puede impactar de la buena o de la mala manera. Si no hay una creencia, como Freud piensa que hay una increencia del sujeto en un padre, eso puede tener consecuencias de que este padre no funcione. Entonces, si bien en el contexto actual se habla mucho desde todos los ámbitos sociológicos, no solamente de Lacan, en el ámbito de la sociología, ya desde la literatura, Baudelaire, de la decadencia de la imagen, de la imago paterna, de la decadencia del padre, del declinar del padre. Sin embargo, lo que Lacan acentúa es que solo el padre puede funcionar, puede ser eficaz, tener una incidencia, si hay una credibilidad. Es decir, si hay un respeto, como diría Bertrand Russell, a lo que dice y a cómo él encarna esta función en relación al partener, al objeto causa de su deseo. Si esto es, digamos así, es algo que tiene una eficacia, una efectividad, tiene una función de realidad. No olvidemos que el término de eficacia en alemán es Wirkung. Wirkung es el término que utiliza en alemán Wirklichkeit. La Wirklichkeit es la realidad. Diferente, Realität. La realidad percibida, la que uno ve con los ojos, es una cosa. Para que esta realidad percibida, para que este padre que el sujeto puede ver, que puede estar muy presente en su vida, tenga un impacto, se necesita que haya una creencia, que se cree en eso que dice o en eso que hace. ¿Se entiende? Entonces yo diría que ese impacto y esa articulación con la eficacia del padre están íntimamente unidos. Tenemos dos palabras, Óscar Ventura y después Patricia Casara. Después pasaremos a Vicky. De los panelistas. Sí. Adelante, Óscar. Hola, Vicente, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Vicente, por la conferencia. Muchísimas gracias por la precisión. Estaba mirando ahora en relación a lo que decías, la cita de Lacan en la tesis, efectivamente, de Bertrand Russell, es el análisis de la mente del libro de Bertrand Russell, ¿no? Lo cita una sola vez Lacan. Y hay algo muy interesante al final de cuando lo cita. Dice, te leo el parágrafo para orientar esta referencia, que te la agradezco. Dice, estos sentimientos, por otra parte, parecen indispensables
no solamente para la teoría del recuerdo y la identificación del pasado, sino incluso para la teoría misma de la percepción. Y aquí es donde Lacan cita, dice, véase el análisis de la mente del libro de Bertrand Russell. Pero no podemos dedicar mucho espacio a las teorías de pura psicología. Señalemos solo que pueden aclarar el verdadero valor de trastornos como, y cita Bertrand Russell, la ilusión de la memoria y la interpretación en nuestra psicosis. Bueno, era una... había encontrado justo tenía la cita de Bertrand Russell. Gracias, porque yo ahora le he dicho así de pasada, pero sí que lo que dice precisamente esta cita es que cómo podemos, habla de la memoria, de la percepción, cómo podemos creer en lo que los recuerdos en la memoria, es decir, cómo podemos darle un valor, un respeto, digamos de alguna manera, ¿no?, a lo que ha sucedido. Y claro, tiene que añadírsele algo que, es decir, que no es porque el padre sea más, no funcionará más porque sea más presente, más fuerte, y yo diga, no, el padre de Schreber era un tipo que se identificaba él mismo a la función, es decir, la función y el padre era lo mismo. Esto es un padre, yo soy un padre, y proponerse como esto es justamente que va a producir una no creencia, es decir, ahí el respeto tiene que ver con la relación con la función del padre. Y creo que esta frase por ahí Lacan yo creo que ya la anticipa en este momento, en el 32. Muy interesante. Quería aparte, bueno, preguntarte, comentar sobre algo que para mí todavía, digamos, no termino de captar del todo, y es en relación un poco en la dirección que hablaban Fabiana y Carmen, con respecto al deseo no anónimo, ¿no? Al deseo no anónimo como condición, es decir, la perversión, el neologismo como tal, ¿no?, que remite al modo en cómo un hijo puede mirar a la mujer a la cual el padre orienta su deseo, ¿no? Y que la condición de este deseo es que sea no anónimo. Y yo me preguntaba a partir un poco de la pregunta de Fabiana con respecto al anonimato o no anonimato de un deseo, cuando interviene la ciencia efectivamente en el campo de la procreación, por ejemplo, con lo monoparental, madres inclusive que transmiten un deseo de ser madres, entre comillas, sin duda hay que singularizar el caso uno por uno, pero sin un deseo orientado hacia un hombre, donde efectivamente la ciencia permite la realización efectiva, digamos, de un embarazo, tener un hijo, con un deseo que, por lo menos en principio, carece de no ser anónimo, es decir, es un deseo que sí puede llegar a conceptualizarse como anónimo, ¿no? Y me pregunto, digamos, la clínica lo que muestra un poco, por lo menos en la experiencia que yo puedo tener, que tampoco es hiperamplificada, que son los niños mismos, al final, los que producen una invención, podríamos decir simbólica, de una invención para darle algún nombre a esa mirada por la cual se constituye lo no anónimo del deseo, ¿no? Tal vez son los niños los que inventan en la contemporaneidad esa respuesta, porque hay efectivamente una pluralidad de casos, podemos decir, en donde es muy difícil percibir un deseo que no sea anónimo. Es decir, que no sea anónimo me refiero a que no esté encarnado como tal, ¿no? Me parece, son cuestiones preliminares, pero clínicas muy interesantes porque tal vez es la clínica de los niños, justamente las que permite orientar de alguna manera esa mirada hacia algún tipo de perversión, vamos a decir así, ¿no? Sustituyéndola. Porque hay a veces una ausencia, efectivamente, hay algo anónimo en el campo en el que una mujer puede inscribir
el deseo de un hijo. Bueno. Absolutamente. Me parece interesante lo que aportas por una razón. Porque creo que en general, o sea, podríamos decir que el padre es una invención del niño. No solamente en este caso, como planteabas, en la casuística que podríamos situar en la clínica actual como nuevos síntomas derivados también del papel que juega el discurso social, la ciencia y el discurso capitalista, con todo lo que supone, digamos, la entrada, las posibilidades que hay de gestación por vías muy complejas, etc. Pero al final, tú lo has dicho, es decir, el niño es una creación, el niño inventa al padre, o sea, los padres son una creación de los hijos. Y además, me has hecho recordar otra cosa, que me parece que podría haber introducido, pero hubiera sido otro tema. Ya en el seminario 4 me he acordado que Lacan hace una diferenciación de cómo entra el niño y el padre, ¿no? en relación al deseo de maternidad de una mujer. Y dice Lacan que hay dos posibilidades. El niño puede entrar como... Estamos en la época de... Claro está, estamos en los años 54, 55, ¿no? En seminario 4, 56. Es un seminario de la época de metáfora, digamos, donde el paradigma es la metáfora y la metonimia. Es decir, cómo la instancia de la letra, es decir, cómo se produce, cómo se pasa de lo real, cómo se ausenta el sujeto de lo real a algo que está fuera de él, que solo es posible a partir del lenguaje. La metáfora misma es una manera de ausentarse de lo que es lo real. ¿Cómo se encarna entonces cuando aparece algo como es el misterio del nacimiento? Es decir, cómo aparece el niño en el deseo de una mujer y cómo se va a encarnar. Y Lacan dice que hay dos maneras. El niño puede ser un objeto metonímico o un objeto, o sea, metonímico quiere decir como una execrencia, como una extensión de su cuerpo, podríamos decir así, el niño que es deseado como un fetiche. Como el falo materno, esa versión, digamos, imaginaria del falo, es decir, y habla del niño como metonimia o bien como metáfora del amor del padre. Es decir, que nos plantearía, fijémonos, este caso, por ejemplo, de mujeres que hacen en este momento demandas de maternidad apoyándose en complejos dispositivos, negocios, digámoslo así, del tema, que hace que pueda una persona buscar una madre portadora de un bebé, porque no puede el sujeto comprar, digamos, una madre de alquiler, como si compra un objeto en el mercado y además elegir el tipo de niño que se quiere, tipo de características genéticas, es decir, hacer una compra como si fuera un supermercado de tipo selectivo, es decir, que entra en el juego de lo que Lacan ya llama esta especie de relación con un niño como objeto metonímico. Y no pasa eso por lo que sería la otra dimensión, que es el niño como objeto como metáfora del amor a un hombre, ¿no? Ahí está, creo, también una manera de entender lo que es un deseo anónimo, ¿no? Creo que es por el lado de lo metonímico o bien por el lado de la metáfora. Si la metáfora del amor está en juego. Del amor o del deseo en el sentido de que la mujer viene orientado perversamente, una mujer que causa perversamente el deseo, ¿no? Da una versión al niño entonces de esta mujer y del padre como aquello que viene al lugar de esta metáfora antiguamente, ¿no? Porque hay un cambio de lenguaje en el mismo recorrido de la enseñanza de Lacan. Pero, por supuesto, las invenciones, podríamos decir así, del niño, cómo un niño inventa a un padre, ¿no? Si tiene es probablemente lo que clínicamente más consistencia va tomando en estos casos, ¿no? En donde efectivamente se puede percibir en una pluralidad de versiones por las cuales una mujer, vamos a decirlo así, tiene el deseo de un niño sin que haya en su subjetividad un partener como tal
que sea el compañero de viaje de la experiencia, ¿no? Es decir, ese partener inclusive puede llegar hasta quedar excluido y puede llegar inclusive a no interesarle bajo ningún punto de vista a ese partener. Y es así donde hay, la casuística muestra un poco, creo, que en relación a los análisis de esos niños, inclusive a los análisis de esas madres, se puede percibir como claramente los niños producen ese desplazamiento, digamos, hacia un objeto probablemente aleatorio muchas veces, que va a venir a cumplir o no, pero que va a venir a cumplir en algunos casos la función de esa mirada perversamente orientada, fundamental para la construcción de la subjetividad, por otra parte, ¿no? Y se ve ahí justamente cómo la clínica contemporánea de la infancia, pensada a partir inclusive de la última enseñanza de Lacan y del desarrollo, digamos, tan exhaustivo que existe hoy del recorte del neologismo lacaniano, permite toda una indicación clínica respecto a las nuevas formas sintomáticas que podemos encontrar en esta pluralidad de casos, ¿no? Entonces, claro, una orientación muy precisa. Eso es una vía a seguir. Esta que señalas tú es un camino a trabajar, una indicación que Lacan, y que creo que el comentario que traje de Miller en Niza, este comentario, en parte del chiste, que también llevó a reconectarlo con algo que es importante, ¿no? En el momento en que Lacan en Seminario 5 ya articula este nudo imaginario, real y simbólico. Pero cómo esto se agarra al objeto A, cómo se agarra, cómo un hombre puede hacer de una mujer objeto causa, darle, ¿no? Hacerle hijos, es decir, que habla de una cosa biológica casi, de un deseo, ¿no? Que es algo vivo del sujeto, encarnado en él, y que además tiene una operatividad casi como una invención, porque es lo singular, no tiene una copia de eso, porque lo que hace único a un hombre es la elección de hacer una mujer única. Y la diferencia entre particular y singular aquí es radical. Sí. Y muy precisa, aparte. Es de agradecer, porque muchas veces tendemos a la sinonimia sobre una cosa y la otra. Y efectivamente, lo particular evoca la clase siempre, mientras que lo singular, en términos propios de la lengua lacaniana, es un modo de gozar, y ya está, digamos. No hay universal posible que haga eso, ¿no? Sino justamente, y en el nivel de lo particular tenemos la clase del conjunto de los rasgos, por ejemplo, de lo que fuera, ¿no? Y por ejemplo, el rasgo de un brillo en la nariz. Tomemos el ejemplo del hombre que se enamoraba de mujeres que tenían un brillo en la nariz. ¿Te acordáis del caso? Sí. El fetichismo. Eso es un rasgo de perversión. Podrían haber otras mujeres con un brillo en la nariz. Pero ese brillo es único, es el del sujeto de Freud. Pero este hombre es el rasgo de perversión. Sí, es igual que el zapato. Es un rasgo, pero puede ser exactamente, no hace de esa mujer, esa función, ese rasgo lo puede tener otras mujeres. Eso sería lo particular, el rasgo particular. Lo singular es otra cosa. Es lo que hace que no sea sino una invención, es un chiste del hombre que hace que una mujer no sea por ese rasgo, sino algo que incluye en ella de su singularidad, digamos, ¿no? De la singularidad que ella tiene, que no se puede resumir con el brillo en la nariz, sino algo más. Sí, es el límite un poco del objeto causa del deseo como tal, el fantasma del hombre. Es decir, cuando ese objeto se debilita, cuando ese objeto está decantado, exactamente, digamos, entramos en un territorio muy diferente que es la singularidad de lo femenino, que no implique necesariamente el objeto A como causa del deseo como tal, sino cuando ese objeto cae de alguna manera y el fantasma queda desarticulado, vamos a decir así, el territorio del encuentro entre los cuerpos toma otra dimensión, digamos. Muy bien. Seguimos avanzando, porque habéis avanzado mucho en la cuestión del que había preguntas en el chat en YouTube.
alrededor de este término de este deseo no anónimo. Ahora tenemos una pregunta de Patricia Casara. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Vicente, por la conferencia. Ahora, me pareció escuchar, dijiste al final de tu conferencia, hablaste, tomaste el término única. Al final, en el punto 7, que una mujer de alguna manera sea única para un hombre, y ahora en la conversación con Oscar, esto volvió a surgir. Sí, única quiere decir lo incomparable, lo que no tiene comparación. Vale, vale. Eso quería aclarar porque habías hecho la diferencia entre singularidad y particularidad y me parece importante aclarar que única es en relación a lo singular, a lo incomparable, porque me dejó pensando entonces entre la diferencia entre única y excepción, desde el lado femenino, porque ser la única y ser una excepción son también dos cosas muy diferentes. Exacto. Lacan lo menciona varias veces, eso es verdad. En francés es muy fácil captarlo, ¿no? Être la seule y être seul, ¿no? Ser la única. Y ser sola o ser la única. En castellano tenemos la oportunidad de ver que lo particular y lo singular se diferencian en este rasgo, es decir, el rasgo. En lo singular se trata de que hay algo incomparable. Estábamos de acuerdo en esto, ¿no? Es decir, sí. Todos somos en un punto incomparables, todos, pero no únicos en el sentido de que soy el único. Una cosa es ser el único y otro ser único en lo incomparable que cada uno es respecto a otro. La cuestión es cómo alguien puede captar lo incomparable en una mujer, ¿no? Respecto a otra. Y no quiere decir que lo incomparable sea solamente de una, pueden haber varias incomparables para alguien. Sí, por eso decías al principio, del punto 7, se trata de una mujer. Sí. Claro. Es decir, es una que no se puede meter en ninguna serie, ni Don Juanesca, ni serie de nada. Vale, gracias. En este sentido, por eso está bien que lo retomemos, porque lo que hace que una mujer, lo que hace de una mujer deseable, a partir de un rasgo de perversión, podemos decir así, no se reduce a una perversión. Esto es lo que quería decir. O sea que lo que Lacan dice de la perversión, la padreversión, no se deja reducir al rasgo de perversión que un hombre puede tener como padre, ¿no? Sí. Que el vínculo se sitúa de un hombre con una mujer única, quiere decir que hay algo incomparable, y única en el sentido de incomparable. Y que la paradoja es que cuando esto ocurre, esta única que se constituye como tal, hace al sujeto también único. Qué tipo más curioso, qué es lo que hace que haya hecho de esto incomparable, de esta mujer, lo constituye él en único. En ese sentido me parecía que era útil separarlo de la perversión. Sí, lo que me parece interesante es poder entender la diferencia que cuando desde el lado de una mujer ella pretende ser la única para un hombre, la cosa no va bien. Bueno, porque es imposible. Pero esta es otra cuestión. Sí, es otra cuestión. Sí. Entraríamos en... y también me quedé pensando, al hilo de lo que te comentaba Oscar, me acuerdo que vi un documental creo que eran mujeres en Noruega que reciben por correo semen para inyectarse, ponerse,
para quedar embarazadas. Y pensaba que dónde está el deseo encarnado ahí, pero ya lo has respondido, porque creo que la respuesta estará en la invención de cada niño. Ya veremos las casuísticas de esto, cómo cada niño se inventa esto, porque allí no hay ni deseo ni hombre, hay una cajita que llega por correo. Hay lo que no sé en ese caso, no sé si este caso que comentas, hay muchos, hay el tema legal, o sea, el tema es que todo esto produce una gran angustia, todo este tema. Sepámoslo. Entonces, la ciencia va siempre un camino recto y imparable, pero siempre por delante del derecho. Entonces, es en la alianza luego de la ciencia con el derecho, se llamábamos distintos comités y tal, que se puede, digamos así, de alguna manera anudar algo que permita saber, por ejemplo, en este caso donde mandan semen por correo, esto es el anonimato, se hace bajo forma anónima, seguro que estará regulado. En Suecia debe haber alguna regulación y quiero decir, ¿qué pasa cuando el hijo, este supuesto hijo que nacerá de este semen anónimo o no anónimo, que se le puede, en un momento determinado se puede plantear la cuestión para la madre, pero también para el hijo, algo respecto a la inscripción, digamos, a menos simbólica, de algo que le pueda remitir en un momento determinado la posibilidad, porque hay legislaciones que permiten que el sujeto pueda encontrarse o no, pueda saber quién es, y viceversa también, el padre y el hijo del padre. Es decir, cómo eso funciona legalmente. Esta es la cuestión que no en el ejemplo este, que es muy chocante, porque parece que verdaderamente es un mercado, ¿no?, donde hay circulación de bueno, esperma, ¿no? Pero debe haber detrás una legislación muy seria que regula esto. Ya ahí ya interviene la ley. Ya no estamos abiertos a la locura, digamos, del puro mercado ¿no?, de compra y venta de un producto como quien compra jabón o detergente, ¿no? Ya. Por lo que sea, porque no, tipo lo manda Amazon, ¿no? Ahora Amazon manda, eso sería tiene que haber algún tipo de regulación, y por eso está el derecho siempre, aunque un paso atrás, pero siempre hay que poner en juego esta variable que me parece fundamental. La reconfiguración por el derecho de la paternidad, o sea, cómo el derecho interviene en la reconfiguración de las nuevas paternidades. Gracias. Bien, vamos con preguntas de YouTube. Sí, ¿Os parece? Sí. Esperanza tiene una pregunta que está un poco relacionada con la conversación que se dio entre Vicente y Óscar, y pone un poquito de preámbulo. Dice: la antropología clásica dice que el matrimonio nace con el paso de la vida nómada a sedentaria, cuando comienza la acumulación de bienes y el hombre siente la necesidad de trascender después de su muerte en alguien que herede esos bienes. Este deseo de trascendencia sigue viéndose en los vientres de alquiler, donde mayoritariamente el hijo es hijo del padre. ¿Podría decirse que esta idea de trascender masculina también forma parte del deseo de familia? Sí, absolutamente. Pero además diría que la trascendencia, yo diría que lo que asegura en todas las sociedades, llamémosle tradicionales, las más estudiadas por la antropología, los etnólogos, dicen que lo que se asegura siempre, de lo que se trata, es de la transmisión de derechos y de bienes, de propiedades, es decir, que el asunto es puramente jurídico. Es asegurar de quién es la vaca, de quién es la choza, el ternero, lo que sea, ¿no? Los bienes acumulados, si los hay, las lanzas, los collares, etcétera. ¿Quién recibe cómo se transmite esto de modo legal? Ahí interviene también formas jurídicas desde muy antiguo que aseguran, y que hay datos de esto, el pasaje que ha dicho la persona que ha preguntado plantea el pasaje a las sociedades que van a crear
las sociedades urbanas, es decir, el pasaje de los cazadores-recolectores a las sociedades nómadas, de las sociedades nómadas a las sociedades sedentarias y a la agricultura, la aparición de la ciudad, ahí va a aparecer también la escritura. Y la escritura es muy importante anotar, ¿no?, todo lo que se tiene, lo que no se tiene, etcétera, y cómo eso se va a transferir, no trascender, sino se va a trasladar en términos jurídicos, digamos, como herencia a otra generación. Es un haz de derechos lo que se transmite, y lo fundamental de la definición del matrimonio y que hemos visto en la antropología es que no existe una definición universal, sino formas particulares. Por eso Lacan se interesa tanto en Needham, porque plantea, digamos, que son categorías etnocéntricas aplicadas a realidades muy distintas, muy complejas, que lo único que hay es la forma concreta que toma la parentela para cada sujeto. Por eso Lacan aprovecha para llevar el agua a su molino y plantear que lo que escuchamos en los analizantes es que hablan de su papá, de su mamá, de sus parientes, ¿no?, de su parentela. Bueno, en cada caso, cómo pasa lo concreto de una transmisión más allá de la trascendencia, digamos, que pone en juego el lenguaje, pero sí como la materialidad de los derechos que se transmiten de una generación a otra. ¿Van a ir más preguntas? Hay creo que dos más. Son aclaraciones, a lo mejor. María Cruz Rodríguez pregunta, hace una pregunta acerca del punto sexto. La pareja se sostiene siempre que sea capaz de transmitir al niño un deseo no anónimo. Es decir, se trata de sacar al niño de su anonimato primordial de no desear. ¿Es una alienación primordial? Alienación primordial. Bueno, aquí esta pregunta nos invitaría a a operar con este instrumento que es ya no metáfora y metonimia, que hemos visto también que podría ser una manera de explorar este tema en los años 50. En los años 60 Lacan introduce alienación y separación. Entonces, ¿cómo es necesaria a la primera alienación? Es decir, por ejemplo, la inscripción de un niño bajo significante, un nombre, un apellido, ¿no?, una determinada un sistema de filiación que otorga un lugar, sea por las vías que este hijo haya llegado al mundo, con la intervención o no de muchos agentes, medios técnicos o los que sean. Pero al final, esa inscripción, cuando hablamos de deseo anónimo, quiere decir que el sujeto también ha tenido que, más allá de esta primera alienación al lenguaje, es decir, al otro, inscrito como alguien representado para otro, la cuestión es la segunda operación de separación, es decir, cómo lo no anónimo quiere decir que toma una particularidad existencia para el sujeto del deseo. Es decir, de qué manera se inscribe el deseo, no en términos de alienación simbólica a los significantes que representan al sujeto, sino con qué objeto, ¿no?, con qué objeto él va a operar. Es la separación, que es otra forma de alienación. Es decir, es el fantasma. Digamos, aquí tendríamos que operar entonces cómo se configura, cómo se construye un fantasma sujeto. Hablar de un deseo no anónimo implica también haber pasado por no solamente tener un carnet de identidad, una inscripción simbólica y una serie de identificaciones, sino también cómo el sujeto ha construido, ha interpretado aquello que por el hecho de hablar se inscribe como falta, como qué es lo que es convocado al lugar de esa falta, qué objeto, y entonces ahí es verdad que la madre y quien ocupe la función paterna al lado de esa madre tiene que tener un papel fundamental. Es el niño que con todo eso hará un bricolaje. El niño tiene que hacer una invención, pero esa invención lo puede hacer bajo una forma de un bricolaje de lo que tiene a mano. El niño va a hacer el bricolaje o no, va a tener los medios para poderlo hacer. Esta es la cuestión que la clínica del 1 por 1 nos tiene que esclarecer, diría yo. Queda una última pregunta. Bueno, si os parece ya cerramos las preguntas de YouTube. Sí. Y queda una pregunta de Inés Anderson, que nos ve desde Toronto. Y su pregunta
Su pregunta es, bueno, lo anuncia así: Lacan habla de los tipos de síntomas que tienen que ver con el tipo de padre que se tiene. ¿Podrías dar un ejemplo que lo ilustre? ¿Tiene que ver con la efectividad o eficacia del padre? Podríamos, Inés, no hay un ejemplo. Lacan no habla. Es una conferencia precisamente cerca de Toronto, debe ser en Yale o en Massachusetts, no sé. Lacan habla de tipo de padre, me gustó porque dice, hay tipos de padres y tipos de madre. Ya no habla del nombre del padre, habla de tipo. O sea, esto es la clínica pragmática de la que hablaba también antes. Entonces, quiere decir que para cada sujeto lo que ha dicho el padre, la madre, el tipo de padre, el tipo de madre, el tipo de síntoma de padre, el tipo de síntoma de madre, va a dar un tipo de síntoma de sujeto. Entonces, podríamos tomar, sería interesante hacer unas jornadas clínicas sobre tipos de padres y tipos de madres, por ejemplo, y tipos de síntomas. Se podría hacer una jornada y veríamos cómo empezaríamos a encontrar con esta perspectiva algo de la pragmática del dicho de Lacan. Que yo sepa, no se ha hecho estas jornadas, pero si los que están en el Instituto del Campo Freudiano en España y vamos a seguir haciendo encuentros con Jacques-Alain Miller, a lo mejor se le podía proponer hablar de tipos de madres y tipos de padres, ¿no? En una época hablábamos de los padres y las madres en la clínica psicoanalítica, ¿no? Me parece que hubo una jornada del Campo Freudiano en España hace muchos años que hablaba de padres y madres en el inconsciente o algo así. ¿Cómo se inscribe el padre y la madre, el tipo de padre y de la madre, en el inconsciente? ¿Y qué marcas ha dejado? Ahora que hablamos de marcas del trauma, jornadas de la ELP. Bueno, agradezco a Inés Anderson porque esta pregunta me lleva a proponer otras, no concluir esta reunión tan fantástica con todos ustedes, sino también decir, bueno, quizás podemos inventar cosas con esto de tipo de madre y tipo de padre que parece que ha resonado, que lo dice Lacan una vez, me parece a mí que no lo he encontrado más que ahí, pero se podría pensar en organizar encuentros sobre, vamos a buscar casos clínicos donde esto se vea bien. Sí, las jornadas que te refieres son unas que tuvieron lugar en Valencia hace muchos años, 20 y tantos, cosas de familia en el inconsciente, sí. Y entonces la verdad que sí que se habló mucho de la novela familiar del neurótico, del mito individual, y se fueron aislando esa tipología, dijéramos, o este tipo de síntomas. Bien, tenemos que concluir, pero antes de concluir, quiero pasarle la palabra a Miguel Ángel Vázquez, porque es del Instituto del Campo Freudiano en Valencia, para que clausure el curso. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Y abra. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí. Bueno, después de esta interesante conferencia y debate posterior, quiero agradecer a Vicente Balomera el haber aceptado nuestra invitación y también al Instituto Francés, que ya Carmen Carceller al comienzo ha hablado un poco de cuáles son las nuevas circunstancias y que seguiremos trabajando con ellos, colaborando con ellos. Y después a todos los participantes y el rico debate que se ha generado, que realmente nos invita a desplegar una complejidad que nos invita a pensar en People 10, ¿no? Para poder seguir desarrollando todos estos temas, ¿no? Bueno, con esta conferencia concluye nuestro ciclo Pulsos de nuestra época. Y antes de un poco de anunciarles las nuevas actividades del curso que viene, sí que me gustaría decir que sí, con esta conferencia acaban nuestras conferencias, pero hay una actividad más que quiero comunicar por los que puedan estar interesados, que son las cuartas jornadas del Seminario del Campo Freudiano en Valencia, que tendrán lugar el 10 de julio, sobre el tema Nuevas aportaciones a la clínica de la psicosis. Entonces, será la mañana de este sábado, se presentarán 2 casos y se habrá un debate y después una conferencia que dictará Óscar Ventura sobre este tema. Entonces, a los que estén interesados o les pueda interesar,
les invito a que visiten la página web del Seminario del Campo Freudiano, que poniendo en Google Seminario del Campo Freudiano Valencia podrán encontrar estas informaciones, ¿no? Bueno, me gustaría entonces aprovechar esta conclusión para anunciarles que el nuevo ciclo de conferencias comenzará y el nuevo curso comenzará en noviembre de 2020. Y en esta misma página web van a poder encontrar las informaciones, ¿no?, sobre las actividades. Calculo que para finales de este mes habrá un avance de todas las actividades que vamos a hacer en el curso que viene, pero les puedo avanzar que el seminario de textos del Seminario de Campo Freudiano va a tener como texto que vamos a trabajar un curso de Jacques Alain Miller, que es Causa y Consentimiento. Habrá también el seminario de casos, que es habitual en el Seminario de Campo Freudiano, en el que se presentan casos clínicos y se debaten. Y después el seminario de introducción se va a trabajar el seminario que hoy ha sido nombrado de la relación de objeto de Jacques Lacan. Bueno, les invito precisamente a entrar e informarse. Aquellos que puedan estar interesados también en el psicoanálisis y en la cultura, y que no, digamos, que no sean los que ya estamos en Valencia, sino personas de Valencia o de fuera, creo que también pueden visitar la web de la sede de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en Valencia, donde hay toda una serie de actividades que son abiertas, y también está la Biblioteca de Orientación Lacaniana, en la que hay unos fondos bibliográficos que para los interesados por el psicoanálisis y la cultura se pueden consultar, se pueden, digamos, también retirar de allí. Muy bien, bueno, pues con esto, muchas gracias de nuevo a todos y los esperamos el curso que viene. Hasta pronto. Vale. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Magnífica conferencia. Muchas gracias. Hasta la vista, hasta pronto. Muy bueno. A todos. A ver si es presencial. Cuidado. Besos.